está así atropellado, pero ahí va caminando este proceso para elegir a 4 nuevos consejeros electorales, entre ellos, y si se respeta lo que ya mandató el Tribunal Electoral, a una consejera presidenta en el INE. Alicia Salgado. Alicia, ¿cómo te va? Muy bien, Manuel, muchísimas gracias. Qué gusto, muy buenas noches. Luis Miguel González. Luis Miguel, ¿cómo te va? Encantado, buenas noches. Muy buenas noches. Arturo Dama. Arturo, ¿cómo estás? Manuel, Alicia, Luis Miguel, muy buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, gracias, muchas gracias a los 3 por estar acá. A ver, el INE, Alicia, que está en boca de todos, entre el plan B de reforma electoral del presidente López Obrador, publicado en el Diario Oficial de la Federación la semana pasada y ahora atacado por varios en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con estos recursos de inconstitucionalidad, la marcha, la efervescencia de la marcha, una parte de la sociedad defendiendo al INE y la renovación de 400 en el Consejo General en la víspera del proceso electoral 2024. Esa es la parte más difícil, ¿no? Las condiciones en que se está dando la selección de quién será el árbitro o quién será la cabeza del árbitro es lo que está en juego. Los consejeros actuales, el presidente consejero deja su cargo el 4 de abril. Y justo comentaba con Luis Miguel un poquito que el proceso es un poco complicado porque está faltando negociación política. Si las condiciones fueran idóneas, no tendría ningún problema la selección de una quinteta de este comité técnico que finalmente tendrá que evaluar en una segunda parte a quién saca. Han quedado 100 después de un proceso de selección. Hay dudas sobre el por qué algunos consejeros específicamente sacaron las más altas calificaciones. Los que algunos ven como cercanos a Morena. Exactamente. ¿Son los que salieron mejor calificados? Pues son los que salieron ¿Son los que mejor estudiaron? Calificados. Pues dicen que alguien sugirió que pudieran haber tenido acceso a las preguntas. Pero mira, como decía Ignacio Mier, a las pruebas me remito. ¿No? O sea, pensé que habría dicho, haya sido como haya sido. Haya sido como haya sido, exacto. Al final de cuentas, ellos tendrán que hacer una selección de 20 personas, entregar a la Junta de Coordinación Política para integrar las 5 quintetas. Y de esas 5 quintetas, me parece que 2 son para hombres, están integradas así, una mixta, que sería la de la presidencia del INE, y una más que es de mujeres. ¿Qué pasa ahí? Que consideran muy difícil que puedan tener las 2/3 partes de la votación en el Pleno, como para sacar la votación de las quintetas. Pero ahí lo interesante es, ¿se tendrían que ir con los resultados del examen o los resultados del examen son un elemento más que se debería considerar precisamente para que esto no se atore, digamos, en una grilla, en una negociación política, porque se necesita mayoría calificada? Sí, 2/3 partes. Mayoría calificada en Cámara de Diputados. En un mundo ideal, el examen, la prueba de conocimiento debería ser uno de los elementos a tomar en cuenta. Creo que todos los que hayamos pasado por formación universitaria, bueno, de la primaria, pues está el examen y están otras cosas. Entonces yo diría, es importante que sepan. Yo diría, creo que la prueba sirve para descartar a los peores, pero no necesariamente nos dice quiénes son los mejores. Quien no puede pasar una prueba, pues probablemente tampoco merezca estar en otras de las discusiones. O sea, los reprobados ya de plano... Para mí es un poco en ese sentido, pero es por sentido común. Pero ya quedaron 100. No, pero es que además, perdón, se apuntaron el profesor del grupo. 508 personas. Entonces también pues tienes que hacer... Pero 508 hicieron el examen, porque se apuntaron más de 600. Primero llegaron más de 1000. Sí. Luego 508 no pudieron examen. Entonces, reunir todos sus documentos. Imagínate, a ver, ¿qué sigue? Una vez que empiezas a depurar a través del examen, viene la tercera fase, que es revisión de currículum, exposición de motivos. A ver, explíqueme usted por qué quiere llegar al INE. La presentación de un ensayo, que eso también sería interesante, ¿no? Entonces, claro, tú cuando tienes 504 no puedes pasar a todos por este proceso. Entonces hay un examen que es y quienes pasen el examen, con la puntuación más alta, pues pasarán a la segunda ronda. ¿Qué les parece este camino, esta ruta, digamos, para definir? Mira, con todo lo que implica, porque al final... Con todo esto que dices, al final es una negociación política. Digamos, es un acuerdo entre los partidos. Si no hay acuerdo, todos van a ir a la insaculación, a la tómbola. ¿Pero qué les parece? Yo creo que hay 3 puntos favorables que habría que aceptar que es algo bueno. Primero, se puede apuntar el que quiera.
Es decir, está abierto a la ciudadanía. Puede ser un político profesional ligado con algún partido o podemos ser cualquiera de nosotros que hasta donde yo sé pues no hemos estado metidos en la política, ¿no? Luego viene el examen, que me parece también fundamental. Bueno, antes que nada pues vamos a hacer un examen. La máxima puntuación es 80. Sí, Jaime Castañeda sacó 79 puntos. Y Berta María Alcalde sacó 78, y una vez que ya depuraste por el examen, bueno, también, como sucede, por ejemplo, cuando entras a una universidad, pues tienes una, vamos a decirlo así, entrevista con el director de la facultad, pues para que te vea por qué quieres estudiar aquí, por qué esta carrera. Entonces yo creo que el proceso... Cabo, ¿no? Sí, el proceso es bueno. Aquí, y ya lo habíamos comentado hace un par de semanas, el problema es que se les vino el tiempo encima, no cumplieron con los tiempos, lo cual me parece verdaderamente increíble, ¿no? Y me preguntaría, perdón, pues ¿dónde está el castigo, la sanción a quienes no cumplieron con los tiempos que establece inclusive pues no hay, la si ley, ellos ¿no? hacen la ley y pues ellos sí, por hacen eso. el castigo. Ahora, ¿les gusta, Arturo dice que sí, les gusta este mecanismo? Este es un proceso que que se definió para que fuera más rápido. Recordemos, la verdad es que los actuales, los consejeros que se retiran el día 4, para seleccionarlos, tardaron hace 8 años alrededor de 9 meses. Y producto de la revisión de la regla, hoy tarda con este comité de evaluación y este proceso 3 meses. Es lo que debería ser el óptimo. Se arranca con la integración del comité de evaluación y debería terminar antes, o un día antes o 2 días antes de que esté la renovación, para que no haya puestos acéfalos. O sea, me parece que el proceso está bien hecho. El tema es que al final de cuentas es una negociación política, y vuelvo a insistir con ello. No tienen la mayoría suficiente como para que una terna de seleccionados específicamente de Morena, habiendo cumplido o habiendo tenido las mejores calificaciones y también la mejor referencia, tenga el mejor consenso político. Con un solo comisionado a la alianza, que se asigna a la alianza, tendrían las 2/3 partes de la votación. Pero el coordinador de Morena en el Senado, en la Cámara de Diputados, y también el secretario de Gobernación dijeron que no iban a cederle ni una sola posición. Bueno, incluso el secretario de Gobernación fue más allá y dijo, vamos directo, vayan directo a la insaculación. Ahora, la insaculación, ahí era mi pregunta hace rato. Si haces la insaculación en la Cámara de Diputados en ese momento y no se llega a ningún acuerdo, te vas a la Corte, ¿no? Te vas a la Corte, y en la Corte se tiene que hacer el día 3 y el día 4 es el cambio. Y allí es el volado. Yo me quiero regresar a qué tan bien hecho está el proceso. Y estamos en un territorio de especulación, pero no es un tema menor si se pasaron las preguntas del examen. Aparece como una anécdota, pero si ese es el caso, entonces resulta que hay un proceso teórico y hay un proceso en la realidad, en donde el proceso en la realidad está lleno de lodo. O sea, quien acusa debería probar, pero el otro lado, por el momento que vive el país, es muy importante tener la certeza de que no hay trampa. Pues sí. O sea, no creo que sea un tema menor, no creo que sea una anécdota a despachar con un chiste. Oye, y más, si viene el ensayo, van a tener que hacer un ensayo. A ver, tenemos... Creo que todos vamos a revisar con lupa esos ensayos, que sean de autoría de las personas que lo están... No hemos terminado... no haya habido copia certificada. No hemos terminado de liquidar todo este asunto relacionado con las acusaciones de plagio a la ministra, y aparece esto y yo digo, es un poco lo mismo. Los exámenes, los ensayos están hechos en teoría para demostrar la diferencia entre quien sabe y quien no sabe, quien trabajó y no trabajó. Entonces, a mí el proceso me parece impecable. Arturo sabe mucho más del mundo académico que yo. Me parece que en teoría está bien, pero cuando no se termina todavía de analizar los perfiles y dicen, hay una acusación muy seria que me parece que se tiene que tomar con la mayor seriedad, descartar si es una mentira, quien está calumniando merece ser señalado. Claro, sí. Pero si hay una irregularidad de ese tamaño,
me parece que tenemos que hacer una pausa. Eliminar sospechas. Claro, imagínate que 2 de los 4 consejeros llegaran con esta sospecha, ocuparan su puesto, pues siempre va a estar la sospecha, ¿no?, de que hicieron trampa, se hizo trampa, y esto es importante porque ¿cómo puede pesar esto en el 2024 en la elección presidencial? Y más si es la quinteta de oro, como le llaman, ¿no?, que es donde está la presidencia. Claro, por supuesto. Ahora, en el contexto actual de efervescencia y de polarización, ¿qué tanta diferencia haría, digamos, para la legitimidad de quienes se sienten esos 4 asientos del Consejo General del INE, para quienes conduzcan el proceso electoral 2024, que se llegue a un acuerdo, que salgan por una votación, no sé si unánime, pero al menos un gran consenso en Cámara de Diputados, o que se vayan a la tómbola y saquen los nombres y quizá haya protestas de un lado o protestas del otro? ¿Por qué es importante, digamos, que esto termine de la mejor manera posible? Déjame decirte cuál sería la ventaja de la tómbola. Que bueno, sería cuestión de suerte y no, por ejemplo, de una negociación política que podría cargar, ¿sí?, los dados a un cierto lado. Esa sería la ventaja de la tómbola, ¿no? Sí. De la insaculación. Pues este salió a suerte. El otro, pues sí puede ser, bueno, es que aquí fue producto de una negociación. Yo ya me imaginé política. Que en la tómbola, así como ahora, va a haber quien diga, pues ahí los dados estaban cargados. Todos los papelitos traían 3 nombres. Si pasa en el sorteo del Mundial, que no pase. Pasó en el Melate. Claro, ese es el problema, ¿no? Que siempre dudamos, y tal vez con razón, de todos estos procesos, ¿no? No tenemos confianza, al final de cuentas. Pero porque al final de cuentas tenemos mayoría aquí, ¿no? Pero yo no satanizaría la negociación política. Creo que la política encarna lo mejor y lo peor. Pero una negociación política puede generar equilibrio. Puede generar algo. A mí lo que me está pasando esta semana, en donde estamos poniendo mucho acento en los consejeros, digo, hay 3 temas que para mí son fundamentales: que la institución electoral sea fuerte, que las reglas del juego permitan un terreno parejo, pero también que quienes estén a cargo de representar el órgano de gobierno, la institución, sean de la mayor calidad posible. Hablo de calidad técnica, ética, yo diría incluso de una cualidad que a veces pasamos por alto, que comuniquen bien. Y con comunicar digo que transmitan confianza. Finalmente son el rostro, el cuerpo visible de una institución que simple y sencillamente tiene el atributo de otorgar las constancias de mayoría para alcaldes, para diputados, para gobernadores. Pero eso le conviene al árbitro, eso le conviene al INE, eso me imagino nos conviene a los ciudadanos, a la sociedad, pero no sé qué tanto le convenga eso a los actores políticos en este momento de crispación y de choque, en donde unos están a la calle defendiendo al árbitro y otros están a la calle criticando a los que defienden. Yo creo que sí conviene, porque Arturo tiene razón, de alguna manera la tómbola está ahí. Pero ¿a quién ¿sabes a quién le conviene una negociación política? Te digo, se tendrían que poner de acuerdo con uno. Es uno. ¿Un partido? Un consejero. Sí. Uno solo. Pero imagínate, eso daría el equilibrio. Le das un consejero aquí a la Alianza Va por México. Sí, claro, porque es la composición que tiene la Cámara y te daría el suficiente para que se votara con 2/3 partes de la Cámara. Fíjate, es uno. ¿Y tú crees que te lo van a...? El tema es uno en de una 4, mayoría, es uno de 4, pero en esta mayoría rasante conformada con un partido dominante y 2 que le han hecho, que le han secundado, hacen que exista la posibilidad de acuerdo político. ¿Pero le conviene a la alianza ceder y tener un espacio o le conviene romper y decir no, se quedaron con todos los asientos? De todas maneras, si existe esa posibilidad de negociación, la vas a conocer el día 17. Si no existe, la primera insaculación la vas a ver el día 23 o 24. Y el final, que es la parte más complicada, va a ser el día 30. A ver, es ruptura total. Un órgano electoral fuerte le conviene más a la oposición que a quien gobierna. Sí. Y yo diría... También a quien gobierna, ¿no? Pero en términos generales es más relevante para quien está en la oposición y quiere competir. Dicho lo anterior, yo recupero mucho lo que ha sido los argumentos ahorita de Alicia, es la negociación política
puede traer algunas soluciones que son imperfectas, pero que funcionan. No hay una solución perfecta, mucho menos en el contexto de país en el que está dando esto. Es un país muy polarizado. Temas bastante más pequeños sacan chispas. Y en ese sentido... Y en este de por sí ya están las chispas, hay un incendio. Ahora, a ver, el que estemos hablando de una posible negociación política para integrar, ¿sí?, el Consejo del INE... Para votar. Para votar. ¿Es correcto? O sea, no debería de ser este proceso del examen, el ensayo, el currículum, la entrevista. O sea, que quedara lejos de las negociaciones políticas. A ver, porque decimos mucho, ¿no? Es que hay que todo lo que es relacionado con las elecciones, tendríamos que despartidizarlo, despolitizarlo, que fuera realmente ciudadano. No estamos precisamente... Que no fueran cuotas. Que no fueran cuotas. Que no fuera ese asiento de uno y esos otros. Y que no fuera producto de una negociación política, sino, bueno, pues aquí están los resultados, aquí está el examen, se aplicó correctamente. Muy buena suerte con eso. Ya no. El próximo jueves empieza Luis Miguel. Gracias, Arturo. Gracias, Luis Miguel. Muchas gracias, Alicia. Gracias. Pásenla bien. Porque